Hola, bienvenidos a este tiempo de información Euronews Hoy. Nuestra redacción está pendiente de las cruciales elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Se deciden no solo las mayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado, sino que además se miden las fuerzas entre demócratas y republicanos de cara a la próxima carrera presidencial. Ya saben que continúa la cumbre del clima en Egipto y en esta edición les vamos a presentar dos situaciones bien diversas en España. Por una parte, el impulso de los paneles solares y por otra, la sequía que sufre Doñana, uno de los grandes espacios naturales del país. También les hablaremos de la protesta de 215 personas. Son 215 migrantes que permanecen a bordo del barco Geo Barents de la ONG Médicos Sin Fronteras, frente a las costas italianas de Catania. El gobierno de este país les ha declarado como no vulnerables y, en consecuencia, no ha autorizado su traslado a tierra firme. Sí que ha permitido, en cambio, el desembarco de otras 357 personas, entre menores, familias y migrantes con problemas médicos. Todo esto sin olvidar cómo las tensiones provocadas por la inflación afectan al día a día en muchos sectores. Veremos cuál es la situación, por ejemplo, de las panaderías en Grecia. Empezamos. Antes, nuestros titulares. Martes decisivo en Estados Unidos. La agenda de Joe Biden para el resto de su mandato se juega hoy en las urnas. Ucrania y Rusia se preparan para la inminente batalla de Jersón y Kiev acusa al Kremlin de vestir a soldados de civiles para los combates callejeros. Los países en vías de desarrollo, menos contaminantes y más afectados por el cambio climático, piden cuentas a los estados del norte con más impacto en el calentamiento global. La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusa a la Fiscalía del Estado de Morelos de encubrir al supuesto autor del feminicidio de Ariadna López. Martes decisivo en Estados Unidos. Los electores acuden a las urnas para renovar un tercio del Senado, todos los escaños de la Cámara de Representantes, los gobiernos de 36 estados y legislaturas estatales. De los resultados depende la agenda del presidente Joe Biden para los 2 años restantes de su presidencia. Y los sondeos inclinan a favor de los republicanos. Trump intervino en un acto de campaña en Ohio, donde se esperaba que anunciara su candidatura a la presidencia de 2024, pero solo al final dijo que hará un gran anuncio desde su residencia de Mar-a-Lago el 15 de noviembre. En cambio, se empleó a fondo contra los demócratas y contra el estado en que se encuentra Estados Unidos actualmente, que calificó de comienzo del comunismo. Este país se ha vuelto loco. Solo hay una opción para acabar con esta locura. Si apoyas la decadencia de Estados Unidos, entonces debes votar por los locos de la izquierda radical, los demócratas de la izquierda radical, espetó. En Maryland, Biden repasó los logros de su gobierno y aseguró que si los republicanos obtienen una mayoría en el legislativo, desharán todo lo conseguido y advirtió: recordad que el poder está en vuestras manos. Ustedes son una de las razones por las que nunca he sido más optimista sobre el futuro de Estados Unidos. Y que quede claro, esta elección no es un referéndum, es una elección. Es una elección entre dos visiones muy diferentes de Estados Unidos, dijo. Actualmente los demócratas tienen la mayoría en la Cámara y el Senado está dividido a la mitad. 6 estados están en el centro de la batalla política. El magnate Elon Musk, propietario único de Twitter, desde que la semana pasada desembolsó $44.000 millones, quiere convertir la red social en la fuente más segura de información de todo el mundo. En medio de la polémica por los despidos masivos que afectan al 50% de la plantilla de la red, este lunes ha pedido el voto para el Partido Republicano en las elecciones de medio mandato del martes, asegurando que compartir el poder frena los peores excesos de ambos partidos, y añadió además que los demócratas y republicanos convencidos nunca votan al otro bando, por lo que los votantes independientes son quienes realmente deciden. Musk adelantó el pasado junio que pensaba votar al Partido Republicano y, como defensor de una absoluta libertad de expresión, se ha dicho abierto al regreso de Donald Trump a la red. Twitter, que sin embargo se dice inflexible a la suplantación de identidad, no ha dudado este lunes en suspender de la red a la humorista Kathy Griffin, que cambió su foto por la de Elon Musk, parodiando la cuenta del nuevo propietario de la red social.
El multimillonario ruso Yevgeny Prigozhin, próximo al Kremlin y sancionado por Occidente, se jactó este lunes de la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, diciendo que Rusia lo ha hecho y lo hará. Lo hacemos con precisión quirúrgica, dijo Prigozhin, que también es dueño de la empresa militar privada Grupo Wagner, cuyos mercenarios combaten en Ucrania. Un tribunal de Moscú ha prorrogado la detención del político opositor Ilya Yashin hasta el 26 de noviembre. Yashin es uno de los últimos críticos del Kremlin que quedan en Rusia. Se le acusa de difundir información falsa sobre el ejército ruso en relación con la invasión de Ucrania. Es la segunda vez que se prolonga su detención preventiva. Ucrania ha acusado al Kremlin de saquear casas vacías en la ciudad de Jersón, ocupada por Rusia, y de llenarlas de soldados vestidos de civiles. Kiev afirma que se trata de una estrategia para los combates callejeros que tendrán lugar, en la que ambas partes creen que será una de las batallas más importantes de la guerra. En los últimos días, Rusia ha ordenado a los civiles que abandonen la ciudad. Kiev ha calificado esa decisión de deportación forzosa, algo que implicaría un crimen de guerra. Las últimas imágenes publicadas por funcionarios ucranianos prorrusos muestran el último de los barcos que lleva a los habitantes a la orilla izquierda del río de Dnipro. Con él darían por terminada la evacuación. Algunos relatos de la vida bajo la ocupación rusa de quienes han huido hablan de tener que esconder sus teléfonos de las tropas y de la imposibilidad de contactar con el mundo exterior. Rusia ha impuesto la ley marcial y ha restringido las comunicaciones en 4 de las regiones ucranianas que ha invadido. El presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que 80.000 soldados que forman parte de su campaña de movilización están luchando ahora en Ucrania. El ejército ucraniano, por su parte, afirma que se está acercando a Jersón. El objetivo, destruir la logística y la cadena de suministro rusas, haciendo inviable su presencia allí. Los países en vías de desarrollo piden a los países ricos más contaminantes que paguen por el daño causado con sus emisiones. En sus discursos de 5 minutos, varios líderes pedían a sus vecinos del hemisferio norte que pagasen por las pérdidas y los daños que sufren sus países debido al cambio climático, especialmente en el hemisferio sur del planeta. Uno de ellos era el presidente de Kenia, William Ruto. África contribuye con menos del 3% de la contaminación responsable del cambio climático, pero es la más afectada por la crisis resultante. Por ello, es justo y adecuado que esta conferencia tome las medidas necesarias para reconocer las necesidades y circunstancias especiales de África. Mia Amor-Motley, la primera presidenta de Barbados, cuyo país se ve cada vez más afectado por fenómenos meteorológicos extremos, fue uno de los muchos líderes que criticaron a las naciones industrializadas por fallar al mundo en desarrollo. Motley también citó la falta de ayuda del norte para contribuir a una transición hacia energías renovables. Nuestra capacidad de acceder a coches eléctricos o a baterías eléctricas o paneles fotovoltaicos está limitada por los países que tienen una presencia dominante y pueden producir por sí mismos. Pero el sur sigue estando a merced del norte en estas cuestiones. Las naciones ricas prometieron 100.000 millones de dólares al año a partir de 2020 a los países en desarrollo para ayudarles a aumentar la resiliencia y hacer más ecológicas sus economías. Pero hasta ahora solo se han alcanzado los 83.000 millones de dólares según la ONU. Estados Unidos se suma a la carrera por el litio a pesar de que solo hay una mina activa en Nevada y tiene el 4% de las reservas del mundo. La transición energética está aumentando la demanda mundial y según la industria, esta se habrá multiplicado por 6 dentro de 8 años. La demanda de litio a nivel mundial está creciendo en torno al 20% anual. Actualmente Estados Unidos produce menos del 2% del suministro mundial en un momento en el que China domina la cadena. Los chinos poseen probablemente entre el 60 y el 70% de la cadena de suministro de litio en particular. Para competir en una carrera en la que parte con desventaja, Estados Unidos ya tiene proyectos nuevos y potenciales de extracción de litio en diversas fases de desarrollo en estados como Maine, Carolina del Norte, California y Nevada.
La carrera se torna complicada debido a que poner una mina en funcionamiento supone bastantes años y la demanda de vehículos eléctricos se disparará, teniendo en cuenta que ya hay sitios en los que la venta de coches de combustión se prohibirá a partir de 2035, como es el caso del estado de California o la Unión Europea. España certifica su compromiso con el planeta en la COP27. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, habló de la necesidad de superar las fronteras e invertir recursos públicos y privados para hacer frente a la crisis climática. Junto a Senegal ha impulsado una alianza contra la sequía y el mandatario no cree que la guerra en Ucrania deba frenar los avances. Hoy España cuenta con un marco normativo coherente desde el que alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Hasta un 30% de los presupuestos de la Administración General del Estado se dedican a combatir los efectos del cambio climático, apostando rotundamente por las energías renovables, por el autoconsumo, por la electrificación del sector del transporte, por la rehabilitación y la eficiencia energética de nuestro parque de viviendas. La crisis energética provocada por la guerra en Ucrania no puede ser una excusa para postergar los compromisos ni faltar a la palabra dada. Al contrario, ha de ser una motivación adicional para acelerar la transición ecológica. Y así lo entendemos desde España. Los vecinos de este edificio de Madrid acaban de instalar 76 paneles solares en su azotea. Esto les ayudará a iluminar la escalera y mantener en funcionamiento el ascensor y las puertas del garaje, y también a ahorrar electricidad en sus propios pisos. Toda una ayuda en medio de la crisis energética global por la guerra en Ucrania, aunque los vecinos aseguran que esta no fue su motivación principal. La idea fundamental era consumir energía renovable. Lo que ha pasado es que cuando ha llegado el momento de invertir en el 2022, la decisión de inversión, digamos, para los que participaban, estaba más clara, precisamente por el incremento de los precios. Son parte de la explosión de este tipo de instalaciones de autoconsumo en España, donde cada vez más ciudadanos y empresas tratan de generar parte de su electricidad para depender menos de los mercados energéticos. Estamos viviendo el auténtico boom del autoconsumo en este momento, con una avalancha de solicitudes y de instalaciones. Respecto al autoconsumo colectivo, como el que estamos ahora, que es el autoconsumo en bloques de edificios en las ciudades, hemos experimentado un incremento más de 4 veces el número de solicitudes que estamos recibiendo en el año pasado, en el 2021. Instalaciones solares colectivas como la de este edificio de Madrid puede suponer un ahorro de hasta el 40% en la factura de los vecinos. Si algún tipo de almacenaje como baterías se instala junto a estos inversores, podrían reducir el consumo de electricidad que toman de la red general en un 60%. Un paquete de ayudas del Ministerio de Transición Ecológica con fondos de la Unión Europea permite financiar sin coste para los usuarios hasta un 40% de la instalación. El precio de la electricidad, la invasión de Rusia en Ucrania, las ayudas que estamos dando y la conciencia medioambiental, yo creo que todo junto hace que el autoconsumo cada vez más sea una realidad. El fondo actual de 1.300 millones y otros 500 adicionales irán destinados a las 160.000 solicitudes de instalaciones de autoconsumo en el país para poner en valor uno de los grandes recursos de España, el sol. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. La sequía que vive Europa tiene una especial incidencia en el Parque de Doñana, situado en el sudoeste de España. Se trata del humedal más importante del continente, lugar de paso para muchas aves, en ocasiones de especies en peligro de extinción. La última laguna de agua dulce permanente se secó el pasado verano y lo mismo ha ocurrido con entre el 60% y el 70% de las lagunas temporales. Un ecosistema, patrimonio de la UNESCO y reserva de la biosfera, está desapareciendo. El sistema tenía muchas especies, que muchas de ellas podían tener un ciclo acuático de 3 meses, otras de 6, otras de 9. Y claro, como ya no hay ciclos de 9 meses ni de 6 meses, todo ese grupo de especies las vamos perdiendo. Eso también está ocasionando pérdida de biodiversidad. En 2020 las autoridades denunciaron que 3 de los 5 acuíferos de Doñana, de donde emerge el agua de la lluvia para mantener con vida el lugar, estaban sobreexplotados por la agricultura. A día de hoy el problema sigue sin solucionarse.
Rabia y desesperación a bordo de un barco de rescate de migrantes atracado en Catania, en Sicilia. La protesta estalló por la negativa del gobierno italiano a dejar desembarcar a los que permanecen a bordo. El Geo Barents, con 572 personas, llegó al puerto el domingo. Solo se permitió desembarcar a familias y enfermos. Este barco y otro, también de una ONG, el Humanity, han recibido la orden de abandonar Catania. Ambos se niegan a zarpar. Alegría, en cambio, en un tercer barco, el Rise Above. Tras varios días frente a la costa italiana, ha atracado en el puerto de Reggio Calabria. Las 98 personas a bordo han bajado a tierra. Tiene varicela, no podemos bañarla desde hace 10 días, no come, solo llora. Tened piedad de este bebé, se lamenta Musa. El recién instalado gobierno de Giorgia Meloni fue elegido con la promesa de adoptar una línea dura con los barcos de migrantes. Insiste en que los países cuya bandera enarbolan los barcos deben acoger a los pasajeros. Pero esto podría ponerlo en situación de colisión con otros gobiernos europeos, mientras las condiciones se deterioran en los barcos que esperan en el mar. A los que están a bordo solo les queda tener paciencia y confiar. La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusa a la Fiscalía del Estado de Morelos de encubrir al supuesto autor de un feminicidio. El cuerpo de Ariadna Fernanda López Díaz, de 27 años, fue encontrado el 2 de noviembre a unos 90 kilómetros de la capital del país. Había desaparecido el 30 de octubre. Uriel Carmona, fiscal general de Morelos, aseguró tras una investigación que López habría muerto de intoxicación etílica. Sin embargo, una segunda autopsia realizada por la Fiscalía de la capital determinó que la joven murió de un trauma múltiple. La alcaldesa apunta directamente al fiscal Carmona. Está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio por presuntos nexos entre el feminicida y la Fiscalía General de Justicia de Morelos. La Fiscalía Capitalina ha encontrado además grabaciones de cámaras de seguridad en las que se ve a un hombre, Rautel N., saliendo de su bloque de viviendas con una mujer inconsciente al hombro después de haber acudido al mismo con un grupo de personas. La víctima había ido a un restaurante con las mismas. Rautel N. se entregó a la policía de Monterrey. La alcaldesa de Ciudad de México anunció también la detención de Vanessa N., que también habría estado implicada en el caso. Bruselas avisa al Eurogrupo de que los estímulos fiscales que están adoptando para luchar contra la crisis energética pueden empeorar la inflación. La Comisión Europea ha instado a los países del euro a corregir el rumbo y a pasar a medidas que ayuden únicamente a hogares y empresas vulnerables. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha subrayado que los últimos datos apuntan a una expansión fiscal de 200.000 millones de euros. Vemos en 2022 un nuevo estímulo fiscal importante. Está en torno al 2% del Producto Interior Bruto, empujado principalmente por las medidas para mitigar el impacto de los precios de la energía, que suponen un 1,25%. Esta expansión fiscal tan significativa, por supuesto, conlleva el riesgo de aumentar la presión inflacionista. Gentiloni señaló además que la mayoría de las medidas adoptadas, el 70%, no están orientadas a los colectivos más expuestos al alza de los precios. Por su parte, el presidente del Eurogrupo, Pascal Donohoe, señaló que el principal reto es gestionar el equilibrio entre reducir la inflación mientras se apoya a los hogares vulnerables y la competitividad de la eurozona. Los elevados costes de la energía han llevado a muchas empresas griegas a un punto muerto. Las panaderías han recibido un duro golpe debido a las subidas de las facturas de la electricidad y el gas natural. Desde hace 7 años, Tasos Bazacas es propietario de una panadería en Atenas y tiene 28 empleados. En el último año se ha enfrentado a una situación sin precedentes. Antes pagaba unos 1.000 euros por el gas natural, pero ahora la factura supera los 5.000. Esta es la última factura. El importe total supera los 5.000 euros y si no hubiera subvención estatal alcanzaría los 6.000 euros. Hace un año pagaba unos 1.000 euros por el gas natural. Es un aumento que no podemos permitirnos, que no podemos pagar. Sinceramente no sé qué hacer. Todo esto supera mi resistencia.
El gobierno subvenciona 40 céntimos por cada kilovatio hora de electricidad que consume una panadería. Los profesionales reconocen el apoyo del Estado, pero también piden un aumento de la subvención al gas natural y una reducción del IVA del 13% al 6%. Según argumentan, además del precio de la energía, también tienen que hacer frente al aumento de los costes de las materias primas. Los aumentos de los productos y las materias primas llegan en algunos casos al 100%. Por ejemplo, el precio de la harina se ha duplicado, todos los productos lácteos han aumentado un 60%, el precio de los huevos también se ha duplicado. ¿A dónde irá a parar esto? Además de pan y algunos dulces, esta panadería también ofrece platos cocinados. Bahía Croni lleva 35 años en la cocina. Es cocinera profesional y como ama de casa esta es la mayor subida de precios que recuerda. Todo se ha vuelto muy caro. El precio del aceite de oliva ha aumentado y ya no podemos comprar carne. El filete de pollo ha alcanzado los 10 euros. La carne de vacuno supera los 12 euros. ¿Quién puede comprar a esos precios? Ninguna familia puede llenar su nevera. En todo el país funcionan unas 14.500 panaderías. La Federación de Panaderos sostiene que entre el 10 y el 15% de sus miembros tienen dificultades para sobrevivir. En los últimos 6 meses, más de 200 panaderías han cerrado en todo el país. La mayoría eran pequeñas empresas familiares. La Federación de Panaderos afirma que otros cientos de profesionales acumulan pérdidas. Así es cuestión de tiempo que decidan cerrar sus negocios. Bien, terminamos. Recuerden que tienen a su disposición todas estas y otras noticias en nuestra página web y también en nuestras redes sociales. Ahora vean estas imágenes que hemos seleccionado de los nostálgicos de la Revolución Bolchevique celebrando el lunes el tradicional 7 de noviembre en Moscú. Muchas gracias por su atención. Volvemos mañana. Комсомольский билет вручается Новоселову.